Gracias, señor presidente. Pues yo quiero arrancar diciendo que pues esto no tiene nada distinto a lo que uno ve cuando se tipifican los conciertos para delinquir, y me atrevo a decirlo. O sea, me atrevo a decir que esto tiene un paralelo a eso, y como todos los negocios que se dan aquí de lo público, porque estamos en un país de los más corruptos del mundo. Por eso tenemos la mayor desigualdad, índices de pobreza, desempleo, todo lo que tenemos, con una población adormecida que le es útil a todos estos corruptos. Digamos, aquí todo está orquestado, entonces aquí empezaron a cocinar el negocio, los que ya sabemos, los mismos de siempre, y resulta que aquí viene al debate, cuando cita al Consejo con tamaña arrogancia, el señor Nelson Garcés, que yo sí no digo que en paz descanse, con todo respeto además, porque ese señor le debe mucha de la pobreza y la maldad, su maldad fue tan grave para esta ciudad, igual que la de todos los que lo acompañan. Y Nelson Garcés vino aquí descaradamente y nos dijo en la cara al Consejo de Cali que él se responsabilizaba, aquí lo tengo anotado textualmente, como lo dijo, que se responsabilizaba de lo aprobado, pasando por encima del Consejo cuando votó la venta del área de parqueaderos. Y dice que a pesar de no tener la delegación del municipio, y que vengan entonces y lo acusemos de incremento patrimonial. Así dijo, que de qué le íbamos a acusar, de hacer negocios para el municipio, incremento patrimonial, qué descaro. Hoy hagamos un balance de lo que le decíamos en ese momento. ¿Cuál incremento patrimonial? ¿Dónde ha estado durante tantos años, décadas, la ganancia para este municipio? Ahí tenemos una certificación donde solo en no sé qué año obtuvo 6 millones de pesos de dividendos, cuando eso lo han explotado todo el tiempo, y después hoy nos toca descargar todo el déficit por el cual no responden, que no es cualquier cosa. Yo les dije a ustedes que en el 2008 fueron de 700 y pico millones de pesos, y en el 2009 500 y pico, y de ahí para allá pues todo el tiempo el déficit del manejo de ¿quién? De la Bandola, de los Domínguez, los Otoya, los Guerrero, etcétera. Entonces, eso sí lo cargamos. ¿Cuál incremento patrimonial? ¿Qué habrá pasado con los 70.000 millones de pesos? ¿Qué pasó con los 1.900 millones de pesos que recibieron de anticipo de inmediato, atrevidamente? Entonces, el señor vino descaradamente al Consejo a decirnos eso, ¿no? Ahí sí lamento que esté muerto, porque hoy tendría que responder, claro. No, hoy tendría que responder. Igual los que están tienen que responder. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Tenemos incluso, si uno se pensara que enfrente está Comocentro, que era parte de los debates que hacíamos, y que Comocentro está impulsado o en ese momento por una empresa vallecaucana, caleña, que era la 14, entonces nosotros decíamos, ¿qué explicación existe para que se coloque una entidad chilena a hacerle una competencia terrible a una empresa vallecaucana? Eso lo decíamos nosotros en ese momento. Y ¿qué explicación existe cuando ni siquiera se hizo un estudio serio de la demanda, de lo que requiere la población caleña frente a esas tales centros comerciales, cuando existe ese centro comercial de Comocentro que puede brindar una cantidad de servicios, y por qué otro enfrente haciendo un daño como el que nos hizo? Todo eso quiero retrotraerlo de parte de los debates que hacíamos en el momento, y lo quiero traer para decir varias cosas. Si bien es cierto que el Consejo como corporación afrontó unos 2 o 3 debates donde hizo venir a la ministra en 2014 también, pero yo sí no puedo hablar de las reuniones privadas que hacían algunos concejales, que generalmente esto es común aquí. Aquí es común que lo que decía la doctora Clementina, entonces se reúnen 3 o 4 o 5 con su ministro de turno, con el amigo, con el que sea, y eso no hace parte de la labor del Consejo. Eso no es cierto. Eso no es cierto, y esta curul siempre reclamó que nosotros estuviéramos al frente de la defensa del espacio, y yo considero que este consejo sí se quedó corto y se sigue quedando corto, y hoy ya es hora de parar esto, porque este consejo se dejó o no se dejó convenientemente como corporación, se acomoda al concepto emitido por el Consejo de Estado, que además se interpreta mal,
porque ahí lo que hace es transcribir la norma, y la norma es clara porque ahorita les voy a decir de qué se trata. Ahora, que vino Pardo a decirnos no sé qué cosas. Pardo, ¿acaso es un alma de Dios? Si Pardo tiene unas denuncias penales, cable submarino y una cantidad de negocios por allá, quién sabe dónde estará tratando de esconderse, no lo sé. Entonces, venir a hablar de eso, de esas cosas que se dan aquí cuando teníamos en la cara gente como Garcés diciéndonos este negocio va porque va, y decidimos sin que ustedes actúen dentro de sus funciones. Nos lo dijo de frente. Entonces vino y nos dijo, ya, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces vino Pachoncito a los 3 meses, en marzo, en enero dijo, es que yo fui porque a mí me delegaron a una asamblea, yo no sé qué, y yo ya voté. Y votó sin pasar por aquí. El Consejo debía actuar en ese momento como corporación en ese momento. ¿Qué hemos hecho? Digamos, lo que está aún vivo es que el Consejo participó desde su junta directiva que ya conformamos en 2014, donde el presidente era Fabio Royave y yo era la vicepresidenta. Participamos rindiendo declaración en la acción popular instaurada por unos jóvenes, liderada por el compañero Santiago Campo Lizarazo, quien es el que lideró esa acción popular, y yo hablé ayer o antier con el juez del administrativo frente al tema, y la acción popular aún no está fallada. Aún no está fallada, están por emitir en 8 días o algo así, dentro de muy pronto, y yo creo que el Consejo también tiene que seguir actuando, no lo sé. Resulta que en esa acción popular actúa en el 2014 la mesa directiva en cabeza del presidente y la vicepresidenta, que era yo, frente a esas declaraciones en esa acción popular. Obviamente entramos en una confrontación, o de mi parte, entré en una confrontación bastante fuerte y álgida en esa audiencia con el ministro, con el abogado de la ministra, que vino aquí atrevidamente a defender que ellos podían hacer lo que les diera la gana y hacer su interpretación amañada frente al cambio del uso del suelo, del territorio, y obviamente yo tuve mi posición. Incluso el tipo en plena audiencia me amenaza de que me iba a denunciar porque yo estaba violando la ley. Imagínense ustedes. El hecho es que esa acción popular todavía está, y dentro de muy pronto tenemos que actuar a ver qué es lo que pasa con este tema. Yo pienso que vale la pena repasar, porque es que este Consejo tiene que actuar, repito, y aquí están todos los elementos para actuar. Cuando el señor de planeación, que no vino hoy, dice que el BIC, que si lo habían separado, que si el BIC seguía siendo uno solo, cuando yo le pregunto, esa pregunta no es una pregunta suelta, tiene algo que ver con todo lo que dice la resolución, que él contesta al cuestionario. Todo el tiempo cuando aquí le preguntan cuándo fue el cambio del uso del suelo, cómo se hizo, quién lo autorizó, no sé qué, es así, Flower. En estas preguntas, el señor lo único que se limita a decir, Zapata, es que todo se hizo en la resolución 1904 del 2015, que aprobó el plan especial de manejo, ¿cierto?, ambiental. Y dice él que todo lo manda para allá. Cuando yo le pregunto específicamente que me diga, él ahí se enreda y no sabe cómo decirlo, pero yo voy a clarificar un poco el tema de la resolución, porque este es el material probatorio desde el punto de vista jurídico, y la siguiente. Este 1904, que además es antecedida por todas estas actas que yo les leí ayer del Consejo Nacional de Patrimonio, que en esa época las pedimos, y para mí la más importante fue la que traje ayer, que es el acta número 10. Esa lo dice lo siguiente: en su considerando, dice que el alcalde de Cali, don Rodriguito Guerrero, el 14 de marzo de 2014, es tan atrevido que me emite un documento diciendo que él está de acuerdo con todo. Claro, pero ¿cómo? Si es la bandola de siempre. Entonces emite ese documento allá al ministerio, avalando ese PEN que está presentando la sociedad.
Y fuera de ello, emite varias cosas. Eso se le olvida decirlo al de planeación, ¿no? Él se le olvida contarnos cómo han sido las intervenciones de la alcaldía todo el tiempo respaldando esto a espaldas del Consejo, porque cuando aquí habla la norma de la consulta y coordinación con las autoridades municipales, este Consejo es una autoridad municipal, tiene la competencia frente al tema del uso del suelo, más lo tiene por encima del alcalde, Entonces, ¿qué dicen acá? En esta resolución 1904, aquí hablan, y quiero por favor que me permita, señor presidente, leer textualmente. Sí. Dice que mientras la propuesta de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección de la denominada Plaza de Toros de Cañaveral de Cali, Valle del Cauca, declarada Monumento Nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional y su zona de influencia, se encontraba en análisis de la subcomisión nombrada por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. El Consejo de Estado, entonces aquí vamos al concepto del Consejo de Estado, que no hay ningún concepto, además les reitero que los conceptos no son de obligatorio cumplimiento. Y les reitero que aquí hay una transcripción completa de la norma, entonces doctora Clementina no la podemos leer parcialmente porque usted dijo algo parcial. Dice así: el Consejo de Estado, mediante acto administrativo de solicitud de conflicto de competencias del 29 de octubre de 2014, con número de radicación 1100103060002014001300, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil, señalando al Consejo Municipal de Cali que la competencia de reglamentación de los usos del suelo en tratándose de bienes de interés cultural del ámbito nacional es exclusiva del Ministerio de Cultura. El artículo 1 de la citada providencia dispone, abro comillas, para que leamos la norma como es: declarar competente al Ministerio de Cultura para adoptar los aspectos relativos al uso del suelo dentro del Plan Especial de Manejo y Protección PEM, que en ejercicio de su competencia y bajo el principio de coordinación con las autoridades competentes del municipio de Santiago de Cali, decida adoptar para la Plaza de Toros de Cañaveralejo, ubicada en ese municipio, dada la condición de bien de interés cultural de la nación que tiene dicha Plaza de Toros. ¿Qué quiere decir esto? Está claro, es la norma, la transcripción de la norma. No puede, él solo puede tomar decisiones en materia de BID, en tratándose de que es un BID, sobre el PEM, sobre el uso que el PEM permita. Y eso está reglamentado. Entonces, si el PEM es nivel 1, nivel conservación 1, conservación 2, conservación 3, pues tiene esas reglamentaciones dadas ya sobre esto. Pero tiene que hacerlo bajo el principio de coordinación con las autoridades competentes de aquí de Cali, quienes son el Consejo de Cali. El Consejo de Cali. Todo esto lo violaron. Todo esto lo violó el ministerio, no coordinó, y más cuando el Consejo de Cali tiene determinado en su POT un uso del suelo que no riñe, sino que por el contrario complementa y protege el BIC. Entonces, aquí está claro todo. El concepto no se puede leer cortito, se tiene que leer como es. ¿Qué pasa después en esta resolución? Esto lo dice la propia resolución, estoy leyendo la propia resolución. ¿Qué dice más adelante, señor presidente? Permítame para leer. Siga. Que en cuanto a los lotes C, ahora hablemos aquí de los lotes porque aquí hay varias cosas irregulares. ¿Qué es el terreno de la Plaza de Toros? Es un terreno donde el municipio cede 4 lotes de 15, ¿cierto? Y ya lo dijimos ayer, pero que como sociedad con el municipio adentro, siendo socio, entra en un proceso de gestión, de compra, pero también de recibir predios a cambio de acciones, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, hay que mirar cómo el municipio sigue siendo partícipe de todos los terrenos que posteriormente son englobados. Entonces dice, hablando de los 4 predios iniciales, dice
que en cuanto a los lotes C con folio número 46574 antes del englobe y D número 46575 antes del englobe, se advirtió que fueron entregados por el municipio de Cali a título de aporte a la Sociedad Plaza de Toros de Cali S.A. mediante la escritura pública número 1251 del 4 de abril de 1956. Y en ella se incluyó una condición consistente en que si esto no se destinaba exclusivamente a los servicios, edificaciones, parqueaderos y facilidades propias de una plaza de toros, el contrato se resolvería y la propiedad regresaría a la sociedad inicialmente cesionaria y al municipio de Cali. Condición que fue cabalmente cumplida, dice este ministerio, pues los predios objeto de los aportes fueron destinados a la construcción de la Plaza de Toros de Cali. Perdón, doctora Patricia, sigue una moción de procedimiento. Sí, doctor Clover. Gracias, señor presidente. Como estamos casi sobre el tiempo, le pido solicitar sesión permanente para poder que concluya Patricia Maragres y concluya el debate. Gracias, presidente. Se pone en consideración la sesión permanente, se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado, lo aprueba la plenaria. Ha sido aprobada, señor presidente, la sesión permanente. Continúe, doctora Patricia. Gracias, señor presidente. Entonces ellos dicen que fueron cumplidas. Póngale cuidado el sesgo y la ilegalidad. Arias, tú que estás, digamos, eres abogado y manejas el tema. La ilegalidad porque ellos dan por cumplida y cesa la condición, la cesan cuando ellos creen que se construyó la Plaza de Toros. Eso es falso. La escritura es completamente clara, es distinta incluso a esta, donde esta dice que en tanto lleguen a la construcción, esta sí dice eso, que si no se construye regresaría a sus dueños la tierra cedida. Pero en esta dice cosa distinta, que se tiene que destinar a ello y esta es la finalidad. Pero mire entonces cómo sesga esta resolución. Dice después, adicionalmente hay que tener en cuenta que el municipio de Cali es accionista de la Sociedad Plaza de Toros de Cali, cuenta con 2.000 acciones suscritas y en asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 14 de marzo del 2012 acogió la propuesta de adecuar el coso de Cañaveralejo a un escenario multiusos, así como la venta de una parte del predio para que se destinara a la construcción de un uso comercial. Aquí está diciendo que en asamblea lo que pasó, se aprobó la venta para un uso comercial. Decisión que fue ratificada por el mismo municipio, donde sabemos que el Consejo no autorizó, y por los demás accionistas en la asamblea extraordinaria realizada el 16 de enero de 2013, en la que se aprobó la venta de un área de aproximadamente 36.000 metros cuadrados para la construcción de un comercio. Por lo tanto, escuchen esto que es una falsedad, Arias. Por lo tanto, la condición de destinación de los predios C y D fue levantada por el propio municipio al momento de aprobar la destinación de parte del predio a uso de comercio. Esto es falso. No pueden desconocer el mandato que está acá en las escrituras, ¿cierto? Porque una asamblea, al contrario, la asamblea jamás podría desconocer este mandato. Claro, es imposible. Entonces, aquí hay una falsedad en este documento que es público. Se configura, por favor, compañeros, y se configura ello. Entonces, hay una cantidad de ilegalidades. Sigue lo siguiente, señor presidente. Cuando ellos dicen y sacan como excusa que es que no puede ser parque, pero que ojalá lo sea, que yo no sé qué, es porque el acuerdo que tiene la intención en el 2004 de que se construya el parque, le dice al municipio, ahí va a ir un parque, pero compren los terrenos, le da 12 meses, pero además hace declaratoria de bien de interés público, y la declaratoria dura 3 años, prorrogables a 6, entonces se pierde porque ya no se ejecutó ese tema. Entonces ellos sacan todo este cuento para decir que por lo anterior la afectación sobre el lote para como bien de interés público, desapareció de pleno derecho por la aplicación de listo. Pero dice acto seguido esto,
que el Ministerio de Cultura y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ven positivamente la posibilidad de que la zona de los parqueaderos pudiera destinarse, eso lo leí yo ayer, esa es la hipocresía de la ministra aquí metida, y luego dice que el Consejo Municipal de Cali, a través del Acuerdo Municipal 373, aquí hay otra falsedad en documento público, que el Consejo Municipal de Cali, a través del Acuerdo Municipal 373 de 2014, adoptó la revisión ordinaria de contenido a largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Santiago de Cali y dice que los usos del suelo previstos en el presente Plan Especial de Manejo y Protección PEN son compatibles con los usos previstos en dicho Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Cali, cosa que es totalmente mentirosa. Entonces ahí está mintiendo flagrantemente. ¿Cómo va a decir que lo del PEN es compatible con el POT cuando el POT tiene en su artículo 8 toda la claridad frente a en su artículo, en su página 13, en donde dice estructura ecológica complementaria, y hablan acá en la página 93 que hace parte de la estructura ecológica complementaria en todo este listado, la Plaza de Toros y la Unidad Deportiva Alberto Galindo. Y aparte de ello, tiene en el 106, en la página 106, o sea, aquí está toda la determinación de cuáles son los usos que se le darían a esto. Habla del patrimonio natural y habla como de la estructura ecológica principal y la estructura ecológica complementaria hacen parte del patrimonio natural. O sea que aquí es claro la destinación que da el POT y en nada se parece al tal PEM que ellos dicen que tenemos. Entonces, seguimos con la resolución. Esta resolución, bueno, tiene una sarta de cosas terribles y al final simplemente dice no otorga recursos, no otorga recursos. Aquí hace unas definiciones sobre el plan especial de manejo, no otorga recursos para defensa de nada y solamente termina diciendo que publíquese y cúmplase y que rija a partir de su publicación. ¿Qué pasa después de esta resolución? Después de esta resolución, y eso lo sabe el ingeniero Jorge Iván, que es planeación, hay otra resolución, que es la de 2017. En esta resolución del 2017 encontramos lo siguiente, en su considerando que es la resolución 1754 del 21 de junio del 2017, que es la que da la estocada final. Esa sí clava las banderillas, hablando en el tono criminal. Entonces, en lenguaje criminal, ella empieza a hacer un relato cita la anterior resolución. Entonces dice que esta anterior resolución en su artículo 8 delimitó todo el BIC. Bueno, lo delimitó. En su artículo 10 lo zonifica. Claro, está todo planificado, entonces lo divide en A, B, C, para permitirse todo lo que iban a hacer. El artículo 11 dice cómo van a ser las intervenciones en el A, B, C. Dice además que como el C queda como un nivel 3, entonces ahí se permite todo el comercio y todo eso que estamos viendo con ese centro comercial. Porque dice que eso solamente el C es una conservación contextual, solamente. Y luego pasa a varios artículos. El artículo 24 ya determina que eso tiene como uso el comercio y allí es en esta resolución. Además, en esta misma, que ahí tenía la razón Jorge Iván se llama el señor Zapata, él diciendo que claro, aquí ellos determinan que cabe el comercio. Y en ese artículo 24 y luego el 25 hace el índice de ocupación e índice de construcción. Posteriormente, y hay una gran contradicción, que es bueno que la leamos en esta resolución, cita el artículo 28 de esta, donde en ese artículo de manera muy sesgada habla del área de aislamiento del BIC y allí da a entender que, o es lo que uno interpreta, porque es que jurídicamente hay que analizarlo, el BIC lo toma como la concha, pero dice cómo lo aisló, ¿sí? Entonces ya
determina que el BID es ese. O sea, es una contradicción en toda su resolución. Por eso jurídicamente tenemos que actuar allí. Eso le da pie, resulta que aquí hay otro hecho más grave. ¿Qué resuelve la resolución del 2017, del 21 de junio? Resuelve, permiso, señor presidente. Siga, doctor. Artículo 1. Autorizar el proyecto de intervención en el predio ubicado en la carrera 56, número 3153, localizado en la zona de influencia de la Plaza de Toros de Cañaveralejo de la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, declarada Monumento Nacional, hoy bien de interés cultural del ámbito nacional, de conformidad con lo señalado en la parte considerativa. ¿Y qué hace? Aquí ya desde el 2016 presentó el abogado o el representante de esa firma, dueña ya del tema, esa fiduciaria presenta la solicitud, después de tener esta resolución aprobada y el PEN aprobado, el camino abierto, presenta entonces la solicitud de intervención, tal como la tiene aquí, en ese predio. ¿Y qué dicen ellos? Autorizado. Y entonces hacen esta resolución que además tiene el recurso de reposición, dice así, artículo 7, artículo 6, notificar. Acá, 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de notificación y contra la misma procede el recurso de reposición dentro de los 10 días siguientes a su notificación. Pero dice, notifíquese y cúmplase, no publíquese. O sea, esta resolución no es objeto de publicación. Habrá que ver, porque lo que yo entiendo de la norma obliga a la publicación para poder ejercer el derecho a la defensa de la gente, cualquiera que esté interesado, y cualquier ciudadano caleño está interesado en esto. Entonces, esto lo hace esta resolución y yo quiero dejar claro que este es un elemento de análisis jurídico para el Consejo, porque el Consejo tiene la obligación como corporación de actuar, o de lo contrario estaremos pecando por omisión, y eso también es penal. Está penalizado, y nosotros debemos de actuar en nuestra obligación, actuar como corporación. Igual, yo acompaño lo que dice Arias, si Arias a bien lo considero, lo podemos hacer juntos, los que querramos estar como concejales. Si cada uno quiere hacerlo por aparte, pues díganoslo y actuamos todos. Pero la corporación como tal, y hoy lo dejo aquí en esta audiencia pública, tiene la obligación de actuar porque estamos incursos en una omisión. En este momento, con todo lo que ya hay aquí, por eso me he tomado el tiempo para exponer. Aparte de ello, ayer el niño me trajo un escrito de la sentencia C082 de 2014 y habla sobre el tema de la competencia. Yo no alcancé a agradecérselo, no pude hablar de ella porque no la pude leer, sacar, no la tenía aquí. Hoy tampoco he alcanzado como a mirar cosas por encima, pero en términos generales sí es una sentencia muy importante porque habla del patrimonio cultural, los inmuebles que son patrimonio cultural, como son inembargables para los que son públicos. Sabemos que es público, ¿no? Inalienables, inembargables, entonces imprescriptibles, cuando son públicos. Nosotros estamos en un bien que es mixto y tiene parte pública. Entonces tendremos que mirar desde ese punto de vista cómo se aplica y además se dice, en esta sentencia se habla de los bienes inmuebles en manos de particulares, ¿cierto? Culturales, declarados como interés cultural, los BIC, en manos de particulares, y cómo aquí, digamos, se expresa que corresponde al legislador establecer mecanismos para su readquisición por parte del Estado. O sea, al revés, el mundo al revés. Resulta que aquí lo vendemos cuando es que acá lo tenemos es que comprar. Entonces, nosotros tendremos que mirar varias cosas. Una, ¿cuándo fue el momento en que se desenglobó y se entregó el predio con otra matrícula inmobiliaria a ese privado? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue?
en qué momento fue y cómo además él tenía, porque la norma, olvidé decirles que la norma para el Ministerio de Cultura exige que quien vaya a adquirir cuando se vaya a hacer la venta, todo esto tiene que pasar y ser notificado al ministerio, porque es un BIC. De eso no sabemos absolutamente nada. Entonces, yo creo que este consejo sí tiene que actuar jurídicamente. Yo pienso que es de la órbita penal. Aquí no solo es el tema de, claro, acudamos a la Corte Constitucional. ¿Qué vamos a hacer? Una nueva acción popular. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Pero, o vamos a abordar lo penal, que yo creo que cabe totalmente, porque aquí, digamos, es corto lo que yo he hecho, porque aquí hay mucho más. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Por qué? Porque si el bien ya no era, cuando aprobaron el PEM, ¿qué tipo de transacción comercial ya estaba? ¿Estaba la compraventa? Sí. ¿Usted cree que usted entrega 1.900 millones de pesos? ¿Usted las entrega? ¿Así? ¿Sin que tenga nada? Olvídense. Entonces, eso significa que hay una nueva matrícula inmobiliaria, es un predio distinto. ¿Y cómo fue el accionar del ministerio? ¿Era BID o no era BID? Yo la verdad dejo ahí, considero que es de urgencia que este consejo se reúna en privado y tomemos decisiones al respecto. Gracias. Tiene la interpelación, doctora Patricia. Es que yo no quiero que quede como interpretado lo que yo he dicho como en esa conclusión, porque esa no es mi conclusión. La conclusión de esta curul es que hoy podemos recuperar eso. Hoy eso es nuestro. Hoy, no importa que hayan comprado, ¿qué va a hacer un tipo o un agente o esa fiduciaria con un terreno que compró, pero que el uso del suelo que nosotros vamos a pelear, que es el que vale, el que nosotros tenemos y que tenemos que defender? Entonces no podrá construir nada de comercio. Y nosotros tenemos que actuar en ese sentido, yo sí creo. Ahora, el daño ambiental es gravísimo porque son árboles centenarios, que incluso violaron el POT, porque el POT prohíbe ello. Pero resulta que podremos tener nuestro parque allí, así sea para nuestros nietos, los hijos de los nietos, no sé, pero se lo debemos a esas generaciones. Y por eso tenemos que recuperar ese terreno. Y ese terreno lo paramos hoy, paramos a construcción. ¿Qué importa que ese privado sea el dueño? Él verá qué hace con un uso institucional o con uso deportivo recreativo, a ver y hasta dónde nosotros defendemos de verdad esto y podemos hacerlo.